Hola, muy buenos días. Vamos a hablar acerca de lo que son los estándares, el Código Internacional de las Enfermedades versión 10, las guías de práctica clínica y cómo toda la anterior información nos van a servir para tener mayores herramientas para hacer nuestro trabajo más efectivamente. Vamos a analizar los conceptos relevantes sobre esto y cómo vamos a poder utilizarlos para el intercambio de información. Es importante entender que cómo hacer que un dato que es simplemente una variable, un objeto, pueda tener utilidad. ¿Cómo puedo integrar estos datos para generar información y esto para generar conocimiento? Tenemos que hablar en el mismo lenguaje para poder entendernos. No podemos estar hablando en chino y que otra persona esté hablando español y no sepa nada acerca del otro lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a tener no vamos a tener una adecuada comunicación y lo que estemos diciendo realmente no va a servir para algo. Hay que considerar que nosotros siempre tenemos en este modelo alguien que emite un mensaje que, dependiendo de la situación y del contexto, el receptor lo recibe, lo decodifica reconoce lo que es el código y con la codificación lo decodifica y obviamente le puede dar un sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si no entendemos o no sabemos cuál es el código que se está utilizando, obviamente no va a ser clara, no vamos a poder interpretar adecuadamente los datos y no va a tener algún sentido para nosotros. Observemos esta diapositiva y veamos si todas las personas aquí están teniendo el mismo mensaje y el que lo da es el mismo. Probablemente se pueda ver que el maestro está emitiendo un mensaje y tal vez los niños están recibiendo otro porque de donde ellos están captando el mensaje es aparte del maestro. Imagínate también que dependiendo del conocimiento que nosotros tenemos y de la situación, nosotros interpretamos de manera diferente lo que sucede. Por ejemplo, si un chimpancé emite un alarido de alarma y la manada sale huyendo, podemos pensar, por ejemplo, que tienen hambre o que tienen una situación de peligro. Si el corazón bombea, pues obviamente la sangre puede estar fluyendo por el organismo. O probablemente si tuviéramos al paciente en una cirugía de corazón abierto, podríamos decir que está trabajando adecuadamente la cirugía y está teniendo una aplicación adecuada para que el corazón siga manteniendo con vida a la persona. Si escucho una conferencia en hebreo y no lo sé, pues obviamente no me entero de nada y eso hace que no haya servido o que no haya tenido una utilidad práctica para nosotros ese conocimiento. ¿Esto les hace sentido? ¿Será que tú ves esta imagen y lo que a ti te expresa es totalmente diferente a lo que expresa el compañero de lado? ¿Acaso a veces, si la comunicación entre nosotros es complicada, podría ser más complicado para que las otras personas entiendan la comunicación? Puede ser. Y con esta imagen, el día de hoy tuve una paciente que me decía que de chavita había tenido problemas de anorexia y a todo el mundo le decía que se veía muy flaca, pero ella decía, no, a mí me queda, yo estoy bastante bien. Entonces, realmente por eso hay que entender que el modelo de comunicación a veces es más complejo de lo que parece. Imagínate que tú tienes un paciente que tiene un problema de corazón y se lo platicas a un compañero que es psiquiatra y que hace mucho que no
recuerda no ve ni fisiología ni fisiopatología y cuando lo estudió fue hace 40 años. ¿Tendrá un significado diferente? Para cada uno de nosotros, los modelos son diferentes y lo que estamos captando puede ser diferente. Justamente los códigos nos permiten intercambiar adecuadamente la información. Puede ser un código de abstracción que implica la exploración de los datos y su asociación con una terminología general y breve, es decir, que podemos tener un paciente que tiene múltiples enfermedades, pero la agrupamos todas en unas siglas, por ejemplo, I21. Y por el otro lado está el código de representación que busca tener la mayor cantidad de detalles posibles para describir algo. Ahora también es importante entender que cuando estas codificaciones que facilitan la comunicación y el intercambio de comunicación tienen la capacidad de intercambiar información entre varios sistemas o componentes, se dice que es interoperable. Por ejemplo, ¿qué podría ser eso? Si nosotros utilizamos una Mac, podemos acceder a la información de la nube que fue subida a través de una PC. Y de igual forma podemos utilizar una tablet o un smartphone para acceder a esa información y por lo tanto hay interoperabilidad. Imaginémonos en este caso que Eric es un hombre sano de 18 años. El 4 de mayo jugó fútbol intensamente y se acostó sin cenar. El 5 de mayo se presentó a las 7 a.m. al Zócalo a jurar a la bandera sin desayunar y pues obviamente a las 11 de repente se desmayó y se cayó y se golpeó. Los paramédicos lo llevaron al puesto de atención médica y tú estabas pasando por allí y les preguntas, y a ver, denme cuáles son sus signos vitales. Y te pasan estos datos. Peso de 165.3 libras, talla de 5.25 pies, la temperatura de 97.5 grados Fahrenheit, la presión arterial 10.7 sobre 6.7 kilopascales, frecuencia de 90, respiratoria 24 por minuto, saturación de oxígeno 92%, glucosa en sangre 2.75 miliosmoles sobre litros, está pálido, sudoroso, resto normal. La pregunta es, ¿hizo un sentido para ti los datos que presentaron? Estás reflexionando eso y de repente Eric despierta espontáneamente, orientado en las 3 esferas y sin signos neurológicos. Le dan un refresco y una hamburguesa, se vestiste bien, es dado de alta y se va a casa. ¿Tuviste una complicación para responder la pregunta que te hice? ¿Te hizo algún sentido los datos que te dieron? ¿Qué elementos de comunicación necesitas para intercambiar información con colegas expertos? ¿Qué implicaciones para la práctica médica tiene el reportar los datos en diferentes escalas o sistemas? Siempre tenemos que tener un estándar para que la comunicación sea fácil y sea efectiva. Por ejemplo, esto lo vemos más frecuentemente, yo lo empecé a ver cuando pedían llenar certificados de defunción, que pusiéramos cuál era la causa fundamental que generó la muerte. Y posteriormente se empezó a utilizar para ver padecimientos y utilizarlo para poder estandarizar la información y que una lesión o un diagnóstico fuera igual aquí o fuera en China. Y para eso tenemos la versión español de la clasificación internacional de las enfermedades, de la versión 10, o también tenemos en la versión de inglés la International Classification of Diseases, que es importante, por ejemplo, que podemos buscar ya sea en el CIE-10 o en el ICD-10, por ejemplo, buscamos esguince de tobillo y vemos que tiene una codificación de S93.49 en un esguince de tobillo de ligamento no especificado
de ligamento deltoideo, dice S93.42, y lo buscamos aquí en el ICD-10, y también dice esguince del ligamento deltoideo o de tobillo no especificado. Entonces eso obviamente nos permite tener como más claridad sobre la información. Busca en clase cuáles son las principales causas de mortalidad y morbilidad y busca cómo están codificadas. También están las guías de práctica clínica que nos permiten tener información basada en evidencia, no en experiencia, sobre cuál es el manejo adecuado para tratar las enfermedades. Y eso está en una página que se llama Cenetec, del gobierno federal. Que es importante recalcar que no es algo que presente una institución aislada, sino que lo hace la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del DIF, Pemex, de diversos colegios, con la finalidad de tener información estandarizada en cualquier institución de salud, para tomar mejores decisiones clínicas y gerenciales, y por lo tanto contribuir a la calidad y a la efectividad de la atención médica. Hay guías que hay de evidencias y recomendaciones y guía de referencia rápida. Hay que recordar que esta es la información que nos va a guiar en nuestro quehacer médico. No, ya en esas instancias no podemos decir, bueno, es que a mí me lo enseñaron en el 2002 así y yo por eso lo sigo haciendo. No, hay que verificar cuáles son estas guías de práctica clínica y ver cómo las podemos aplicar para tener mejor atención médica. Vamos a ver rápidamente. Accedemos a lo que es el catálogo maestro de las guías de práctica clínica y podemos buscar, que es una muy evidente, la guía de práctica del tobillo. Aquí lo metemos, tobillo, y vamos a ver qué información nos presenta. Está un poco lenta la página, se traba un poquito. Encontramos diagnóstico y manejo de esguince de tobillo en la fase aguda en el primer nivel de atención. Metemos las evidencias y las recomendaciones. Y con esto, yo lo que les quiero explicar es algo que a mí me quedó muy claro. Nos vamos a ir como a la parte de tratamiento. Que seguramente en su quehacer médico les va a tocar que vayan a hospitales y les digan que los esguinces de tobillo siempre deben de ir con férulas. Y actualmente esa es una información que ya está en desuso, pero vamos a ver dónde se encuentra. Déjenme encontrarlo. Ahí está cómo se puede clasificar. Pero déjenme checar. Por ejemplo, aquí está en el diagnóstico de manejo del esguince de tobillo. Dice, se recomienda no utilizar inmovilización con férula de yeso en los esguinces de tobillo grado 1 y grado 2 y evitar el calor local y el masaje directo en la fase aguda. Es decir, que si nosotros tratamos al paciente con férula de yeso y se complica, nosotros nos vamos a meter en un problema porque las guías de práctica clínica dicen que no debe ser así su tratamiento. Entonces, hay que conocerlo. Busquen en la guía de práctica clínica correspondiente en el Cenetec, que podría ser de hipotensión ortostática, y compartan sus experiencias con el grupo. Hay que entender que no solamente las guías de práctica clínica son las que estandarizan la información.
Por ejemplo, tenemos el Health Level 7, que es una organización que crea métodos para la interoperabilidad y el intercambio de datos entre sistemas de salud. Está los términos mesh, pero vamos a ver los DEX. Es un vocabulario estructurado y trilingüe creado para servir como un lenguaje de indización. Está el formato DICOM, que eso es muy importante, que ustedes se van a dar cuenta que ya en pocos hospitales se da lo que son las radiografías físicas, ya están la mayoría en discos, en formato USB, o simplemente se suben con la finalidad de que cualquier médico que tenga acceso a esa red de información pueda meterse en el expediente, descarga o ve las imágenes en la nube, ya no necesitan gastar en imprimirlo y le permite mejorar el diagnóstico, porque además se pueden mejorar las calidades o se puede modificar la calidad, la iluminación, la intensidad de la luz y otros factores. Se puede hacer un zoom de las diversas imágenes. Los términos mesh los vamos a ver mucho en lo que es el PubMed, tenganlos presentes. Esto fue lo más importante de las guías de práctica clínica, de la clasificación internacional de las enfermedades y de los estándares en medicina. Es muy importante que ustedes lo revisen y que hagan ejercicios, porque entre más lo practiquen se van a volver cada vez mejores y mejores, y con eso van a tener mucha facilidad para realizar su práctica en la medicina. Por mi parte es todo.